El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Qué bien se está aquí, celebrando esta primera Eucaristía dominical, hoy domingo, segundo de Cuaresma, y encontrarnos como cada domingo, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo cuaresmal, en este tiempo de desierto, de austeridad, de conversión personal y comunitaria, y saber que todos los que estamos aquí nos necesitamos. Y qué bonito es cuando una persona está orando por otra persona, cuando sabemos que estamos orando por una familia, por un joven. Así es la Iglesia, y por eso hoy hemos escuchado el Evangelio de la transfiguración del Señor Jesús. Él, el Nazareno transfigurado, Jesús sacramentado, su divinidad, muestra a sus discípulos elegidos más íntimos del grupo que Él es Dios, que nosotros no seguimos simplemente a un Jesús que muere en la cruz. Es, como dijéramos, un anticipo de la Pascua, la transfiguración del Señor. Jesús sube al monte. Todos necesitamos hacer ese ejercicio espiritual. Llama la atención que en nuestros pueblos, en un cerro, hay una cruz.
hay que subir. Y esa cruz es símbolo del amor del Padre. Está aquí en Ocotal y en muchos otros lugares. Y fíjense, hermanos, que antes, y todavía se conserva, los santuarios eran levantados en la cima de un monte. Pienso así rapidito la Virgen de la Piedra, donde se celebra Eucaristía en un pequeño cerro. Pero si uno se va a la frontera, cruzamos las manos y llegamos a Tegucigalpa, quienes conocen la Basílica de Suyapa está en un cerro. Y así podrías mencionar algunos otros lugares, porque subir es encontrarse con Dios para transfigurarnos. La oración nos transforma. Hay un Salmo 34, verso 6, que dice: contempla al Señor y quedarás radiante. Eso hace la oración en nuestra vida. Y Jesús se transfigura orando. Deja un espacio Jesús durante su misión para orar, para subir. Y le muestra a Pedro, a Santiago y a Juan que el camino de la cruz es necesario, que el sufrimiento de nuestro Señor Jesús será salvífico, para que el hombre no se pierda, para que el hombre juzgue rectamente los caminos que el Señor nos pide hacer hoy. Pedro, ante esa belleza del Señor, porque no hay otra palabra para describir la transfiguración, ante la belleza absoluta de Dios, postrado: Señor, qué bien se está aquí. Nosotros en cada Eucaristía tendríamos que decir el mismo sentimiento de Pedro cuando vengo a la misa, cuando contemplo a Jesús en el altar, cuando tenemos esas adoraciones eucarísticas. ¡Qué bien se está aquí, Señor! Dice un escritor, Dostoyevsky, que la belleza salvará al mundo. Lo feo repugna, queridos hermanos y hermanas. Y no hablamos aquí de una belleza física, hablamos de la belleza de Dios. La belleza salvará al mundo. Dios es esa belleza perfecta, manifestada en su Hijo Jesús, nuestro Señor. Y por eso podemos interpretar las palabras de Pedro. ¡Qué bello eres, Señor! ¡Cuán tanta belleza, Señor, para estar aquí indignamente, contemplándote con mis ojos, cayendo de rodillas! Es como si Jesús les mostrara el cielo por un momento. Como dice un teólogo, se detuvo el tiempo en ese momento para contemplar, vivir, celebrar, de que debemos creer en Jesús, que nuestra fe no es una fe muerta. Y bien nos enseñaba hoy la primera lectura. Hay un verbo importante. La lectura es apenas un párrafo, pero habría que leer todo el capítulo de la vocación de Abraham. El verbo es creer. ¿Qué significa tener fe? Es creer en Dios, creer en Jesús. No es tanto una fe racional,
es que yo me fío del Señor. Y como lo dirá el mismo San Pablo, creer contra toda esperanza, que fue lo que hizo Abraham. Sal de tu tierra y se pone en camino, sin dudar, con plena confianza en Dios. Después, en esa escena maravillosa de una nube que se forma en el cielo, se escucha la voz del Padre. Y aquí contemplamos también a la Santísima Trinidad, asimismo como fue en el bautismo. Y pide Dios nuestro Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escúchenlo. Escuchar a Jesús, cuando han visto ahora en las zonas que hemos preparado, además del canto de entrada, una monición de entrada, que debemos estar atentos porque nos introduce ya al misterio que estamos por celebrar. Y una pequeña introducción a las lecturas. Escúchenlo, dice nuestro Padre Dios. Y con cuánta más razón cuando pasan los lectores, cuando se canta el Salmo. Es Dios a través de su Hijo que me está hablando. Pero también escuchar a Jesús en la vida cotidiana. Escuchar a Jesús cuando estés haciendo tu trabajo. Escuchar a Jesús cuando usted está haciendo su labor en la casa. Escuchar a Jesús en su conciencia, que te habla y te dice todo el bien que puedes hacer. Escuchar a Jesús, queridos hermanos, para agradar a Dios. No se puede vivir nuestro discipulado aislado de Dios. Escuchar a Jesús, prestar oídos a su palabra, pero también escuchándolo en la gente anciana. Esa cultura del descarte, como muchas veces suele llamar el Papa Francisco. Hay gente, según el pensamiento de muchos, que otros deberían de ser descartados. Y ahí no habla el Señor. Dice el Papa: en ellos también Dios se manifiesta y da a conocer su amor a la Iglesia. ¿Escucho a los demás? ¿Se han fijado, queridos hermanos, que a veces estamos en un grupo reunidos y quién es el que habla más? Hay alguno siempre que habla y habla. Quizás es un don y un talento, y qué bueno que sea así, pero a veces cómo nos cuesta escuchar. Pareciera que yo quiero ser escuchado, pero a la hora de escucharte ya no, porque yo ya hablé. ¿Se imaginan que así fuese con Dios? Nosotros queremos que Dios nos escuche nuestras oraciones, pero ¿escuchamos a Dios? A veces imponemos nuestra fe, y nuestra fe no es darle órdenes al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Como Abraham se puso en camino, creer. La transfiguración implica un salto de fe en nuestra vida. Si hace 8 días la liturgia nos pedía ir al desierto, hoy subir al monte, transfigurarnos con Jesús, que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras palabras sean radiantes ante ese Jesús luminoso, ante ese Jesús lleno de gloria. Pidamos pues, queridos hermanos y hermanas, en este camino hacia la Pascua, una fe inquebrantable,
qué bello es tener fe. Hombres y mujeres de fe en este templo, en esta ciudad de Ocotal, para dar razón de mi fe, de que yo amo a Jesús, de que Jesús cuenta conmigo, de que cuando vengan las pruebas no voy a salir huyendo, allí estaré con Él y llevado de la mano para nunca separarme de Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos.